días y bienvenidos a Gente de Opiniones. Hoy terminamos la primera semana del mes de mayo y es viernes 4. Ayer esperamos que usted haya rendido homenaje a la Madre Tierra en el Día de la Cruz para darnos buenos frutos, para tener buenas cosechas. Hoy vamos a hablar de derechos humanos y la importancia que tiene esta propuesta de ley de para protección integral de personas defensoras de derechos. Para ello nos acompaña Loida Robles. Ella coordina el programa programa de transparencia y anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Bienvenida, Loida. Muchas gracias. También nos acompaña Eduardo García. Él es director de la Asociación Pro Búsqueda. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y nos acompaña Sonia Sánchez. Ella integra la red de defensoras salvadoreñas, trayectoria por la defensa de derechos humanos en el municipio de Santo Tomás y también integra el movimiento de mujeres de Santo Tomás. Bienvenida, Sonia. Gracias. Bueno, pues usted sabe que hay una propuesta de ley para la protección integral de personas defensoras de derechos. Bueno, pues si no lo sabía, aquí manténgase en la sintonía de nuestro programa para que nuestras invitadas e invitado nos expliquen y nos cuenten de qué va esta ley. Sabemos que además hay una mesa, la cual integran las tres personas invitadas, que es la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Quisiéramos iniciar contigo, Loida, para que nos cuentes en qué consiste esta mesa. Quisiéramos saber desde cuándo se integra, quiénes la integran. Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente existe una mesa por el derecho a defender derechos. Somos un grupo de organizaciones y de personas defensoras de derechos humanos que a título personal nos articulamos en torno a esta mesa y como su nombre lo dice, es para la defensa de los derechos de personas que defendemos derechos. El espacio está integrado por aproximadamente unas 8 o 10 organizaciones y otro tanto de personas que a título personal le suman esfuerzos a la lucha que realizamos y pues estamos constituidas desde hace aproximadamente un poco más de 2 años y el objetivo principal del espacio es inicialmente contar con un marco normativo que permita a las personas defensoras de derechos humanos actuar en torno a una protección, un reconocimiento de la labor que realizamos y contar con un instrumento jurídico que permita esa protección a la labor que realizamos, porque pues en el país no existe por parte del Estado un reconocimiento a esta labor. Entonces, ese es el objetivo principal de la mesa, no es el único, pero digamos que es el objetivo principal por el cual estamos articuladas y las organizaciones y las personas que la integramos. Muy bien, a partir de esta mesa ustedes construyen una propuesta de ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y para la garantía del derecho a defender derechos humanos. Quisiera que nos explicara, Eduardo García, cuál es el objeto y la propuesta de esta ley. Bueno, tiene cerca de 60 artículos, 59, ¿verdad? Y van enfocados a la creación de mecanismos de protección, a la creación de dignificación de derechos de quienes defienden los derechos, ¿no? En un contexto en el que estamos nacional, en el que el defender los derechos muchas veces es sujeto de marginación o de discusión, de decir que son los derechos de los delincuentes y no de la sociedad, ponen situaciones de aprieto a quienes lo hacen, especialmente a colectivos LGTBI o colectivos de mujeres, ¿no? En este caso son las más vulnerables. El patriarcado hace su trabajo en contra de la defensa de los derechos, especialmente en estos grupos vulnerables, ¿no? Es importante contar con este marco de defensa para particulares, para referentes en comunidades, para organizaciones sociales, ¿verdad? En la defensa de eso, de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, la libertad de defender derechos al medio ambiente sano, etcétera, ¿no? Y que no sean objeto de castigo o de sanciones o de revanchismo, ¿verdad?, de empresas, de multinacionales o del propio Estado en su articulación contra el que defienden, ¿no? ¿Por qué es importante, Sonia, hablar de que se debe reconocer, pues esto, en primer lugar, garantizar
el derecho a defender derechos humanos. ¿Qué implica para ustedes esta aplicación del derecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente no hay un mecanismo que nos garantice, ¿verdad?, la seguridad que hacemos los defensores y defensoras. O sea, prácticamente estamos expuestos a amenazas, a discriminación, ¿verdad? Entonces no hay una legislación que regule, ¿verdad?, la seguridad o la protección. Entonces creemos que la ley sería como nuestra pasaporte para hacer libremente nuestro trabajo sin tener esas amenazas que vivimos, pues porque realmente la situación de defensores y defensoras en el país es crítica. Nos enfrentamos a amenazas de muerte, a la judicialización, ¿verdad?, por decir nuestros derechos o exigir nuestros derechos, ¿verdad? En mi caso fui criminalizada y judicializada por la empresa Robles, ¿verdad? Y por el simple hecho de defender los bienes naturales. Entonces creemos de que necesitamos una ley, ¿verdad?, que nos garantice hacer nuestra labor, ¿verdad?, libre de prejuicios, de discriminación y todo eso. Quizás la teleaudiencia de Gente Ve quisiera tener una conceptualización, le vamos a preguntar a Loida, de quién es una persona defensora de derechos humanos. ¿Cómo podemos englobar, digamos, es una persona natural, una persona jurídica? ¿A quién se le cataloga como persona defensora de derechos humanos? Es de hecho una persona natural o persona jurídica que procure la realización de los derechos humanos. Es decir, que toda persona que defienda un derecho es defensora de derechos humanos. Entonces, nosotros hemos tratado dentro del articulado de la propuesta que hemos elaborado, de hecho hemos incorporado esa definición como parte del contenido de la propuesta de ley, porque sí nos parece importante que las personas se asuman como sujetos defensores de derechos humanos. Hemos tenido la experiencia, bueno, esta propuesta nos ha llevado a un recorrido a nivel nacional, a ir a consultar a diversos sectores poblacionales vulnerables, defensores de derechos humanos, a presentarles una propuesta inicial para conocer sus valoraciones desde la vivencia misma del derecho que esas personas defienden. Y algo que lográbamos identificar en esas consultas y que nos llamó mucho la atención es que muchas personas no saben que son defensoras de derechos humanos. Se quedaban sorprendidas. Entonces me quiere decir de que con lo que yo estoy haciendo me convierto en una persona defensora de derechos humanos. Esa era una pregunta en una tonalidad distinta, pero frecuente en algunas de las localidades, principalmente en las comunidades que fuimos a consultar la propuesta de ley. Entonces sí nos parece importante que, que los contenidos de la normativa que estamos promoviendo incorpore esa definición para que las personas sepan que con el solo hecho de procurar la realización de un derecho, es decir, de defender un derecho, se constituyen personas defensoras de derechos humanos. ¿Hay otras, en otros países, en otros lugares, existe una legislación de esta naturaleza? Sí, me gusta mucho esa pregunta porque justamente el país, El Salvador, nosotros consideramos que está retrasado en este tema. Acá de repente cualquiera nos puede decir, ¿y por qué este grupo anda promoviendo una ley de este tipo si hay tantas leyes que se necesitan para otros temas? Pero es que hay un fuerte grupo de población que somos defensores de derechos humanos que estamos en situación de vulnerabilidad, son grupos vulnerables. Mencionaba Eduardo, la población LGTBI, las mujeres, los mismos periodistas. Constituimos una población amplia que estamos expuestos a agresiones, criminalización, a una diversidad de situaciones por el solo hecho de ser defensores de derechos humanos. El Salvador en este momento no cuenta con una legislación, de hecho ni siquiera en la agenda pública nacional está el debate sobre la necesidad de una propuesta de ley de este tipo. Y tenemos países cercanos de la región, Honduras, por ejemplo, cuenta con una ley, cuenta con un mecanismo. México cuenta con una ley, cuenta con un mecanismo. Hay un reconocimiento internacional también
para las personas defensoras de derechos humanos, que no es nuevo, ya es legislación que ya trae bastantes años de venirse, que se ha aprobado, que los países son signatarios, pero el país por hoy ni siquiera tenemos en la agenda pública el debate sobre la necesidad de una propuesta de ley que proteja a las personas defensoras de derechos humanos. Berta Cáceres, que digamos es el símbolo en Honduras, sí, que fue asesinada por defender el medio ambiente, la madre naturaleza, como una defensora. ¿Aún con ley en Honduras o no existía esto? Sí existía ley en Honduras y justamente eso platicábamos con Eduardo afuera. Al final de cuentas, una ley no te garantiza que no te vayan a agredir. Una ley no te garantiza que no te vayan a perseguir, que no te vayan a criminalizar. Pero sí te garantiza, primero, que hay un reconocimiento a tu labor y te garantiza un tratamiento distinto. Por ejemplo, la compañera menciona que ella fue judicializada. Ella en ningún momento se llevó su proceso con un enfoque de que ella era defensora del medio ambiente. Se llevó su proceso como una persona simplemente que estaba siendo procesada y no hubo, por ejemplo, un atenuante por considerarse la labor que ella estaba haciendo en ese momento de defensa de un derecho humano como es el medio ambiente. Entonces, obviamente, ninguna ley te va a garantizar ningún derecho en el sentido de que no te pueda suceder algo, pero lo que sí, que hay una mayor protección y hay un reconocimiento y por tanto una responsabilidad asumida por parte del Estado. Muy bien. Cuéntenos un poquito de historia, Eduardo. En el caso de ProBúsqueda, ¿cómo deciden ustedes ser parte integrante de esta mesa? Bueno, ustedes han reencontrado ya, me decían, casi, bueno, no casi, 442 niñas y niños desaparecidos durante la época del conflicto armado, pero ¿en qué medida también el trabajo que ustedes realizan es un riesgo para su integridad personal? Bueno, yo creo que la historia de ProBúsqueda se enmarca muy bien en esto, ¿no? ProBúsqueda es un grupo de madres, de padres, de familiares cuyos hijos han sido desaparecidos de manera forzada, han sido arrebatados de sus brazos en el contexto del conflicto armado, ¿no? Y precisamente estas madres fueron defensoras de esos derechos, a la integración de la familia, a la libertad de sus hijos, a la libre tránsito por el país, ¿verdad? Y fueron agredidas. El caso más emblemático, el caso de las hermanas Serrano, ¿no? Que llegó a la Corte Interamericana y por primera vez sentenció al Estado salvadoreño. Victoria Cruz, que ya está fallecida, fue agredida en la sede fiscal de Chalatenango en su momento porque la trataron de loca y le dijeron palabras soeces porque estaba reclamando dónde están sus hijas, ¿no? Que todavía siguen en calidad de desaparecidas. Entonces, eso es lo que fundamenta ProBúsqueda, en la necesidad de decir, bueno, ¿quiénes somos ProBúsqueda? Somos esos, padres, madres, familiares, que somos defensores del derecho a la vida, a la identidad de nuestros hijos, a la reagrupación familiar, ¿no? Y en esencia es eso, ¿no? Y por eso nos sumamos a estas leyes, ¿no? En el caso de Sonia Sánchez, si ustedes recuerdan, no todos los medios lo difundieron, por supuesto, ¿verdad? Queremos que nos profundice un poco más en su caso, porque como ella lo decía anteriormente, su actitud de defensora la llevó a que la criminalizaran porque había una empresa grande en este tema. Cuéntele a la audiencia, Sonia, la experiencia. Sí, realmente la experiencia se da desde el 2015, cuando la empresa Robles decide empezar una tala indiscriminada de árboles, de más de 1.311 árboles en peligro de extinción y 24.000 arbustos que ellos llaman al árbol de aguacate, mango, nance, zapote, a eso le llaman ellos arbustos, ¿verdad? Entonces, que para mí siguen siendo árboles. Entonces, una comunidad y dos organizaciones de mujeres decidimos emprender la lucha denunciando, ¿verdad?, los impactos o efectos que íbamos a tener a raíz de esa tala de árboles y la construcción previa que se iba a hacer después, ¿verdad? Entonces, esto fue en Santo Tomás, fue en ¿verdad? Santo Tomás, ¿verdad? Donde la empresa Roble construyó 416 viviendas valoradas en 80 y 92 mil dólares, ¿verdad? O sea, no eran viviendas para la gente pobre de Santo Tomás.
y denunciamos todo eso, la contaminación del río, ¿verdad?, que iba a ser por la planta de tratamiento de la residencial, y de hecho todo eso ya está pasando, ¿verdad? El río, parte del río se secó, las aguas... ¿Ese río se llama? El río El Zapote. El Zapote, ¿verdad? Y la población de Lotificación El Paraíso se abastecía de 26 pozos artesanales. El agua de esos pozos ya se profundizó, ¿verdad? Entonces eso todo lo decíamos, y a partir de la denuncia de estar haciendo público lo que estaba pasando en Santo Tomás, la empresa Roble decide entablar 2 demandas en mi contra, ¿verdad? Una por coacción y una por difamación y calumnia. De ambas demandas fui absuelta, ¿verdad? Y eso, fueron también un compañero, 2 compañeros y una compañera también estuvieron demandadas, que igual fueron absueltas, porque realmente lo que buscaba la empresa es meter temor, ¿verdad? Demandándonos judicialmente a 4 personas que liderábamos en ese momento para que la demás población no se involucrara, ¿verdad?, más en la lucha o en la denuncia. Entonces, pero igual los que fuimos demandados teníamos claridad, ¿verdad?, decir no vamos a detenernos, no nos van a detener, no tenemos miedo, porque justo, ¿verdad?, el abogado de la empresa, que era Lisandro Quintanilla, él prácticamente en cada audiencia era una cuestión de mire Sonia, conciliemos, mire Sonia, negociemos, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que en la última audiencia de sentencia del delito de difamación y calumnia, me decía, mire, conciliemos. Entonces, ¿cuál era la conciliación? Que ellos quitaban las demandas, pero yo no iba a mencionar más el proyecto, no iba a denunciarlo, no iba a incitar a la población a organizarse, ni mucho menos a decir nada en contra de la empresa. Entonces yo decía, al final dije, no puede ser que me lo diga el juez al final de la audiencia si deciden condenarme. Entonces fue así que no conciliamos y al final ganamos la demanda. Entonces así. Pero ¿se hizo la notificación? Sí, realmente ahí vemos como aliados al Ministerio de Medio Ambiente, miramos como aliados a la Alcaldía Municipal, aliados a la empresa, no aliados al pobre, ¿verdad?, o al pueblo, porque realmente el Ministerio de Medio Ambiente pudo haber detenido el impacto o la destrucción de las 40 manzanas de terreno. La alcaldía igual, ¿verdad?, pudo haber detenido, las alcaldías son autónomas, entonces eso no quiere decir que el ministerio da el permiso, la alcaldía está obligada a dar los permisos, no, la alcaldía pudo haber detenido, pero igual, ¿verdad?, sabemos que los partidos de derecha siempre están a servicio del gran capital, entonces en ese momento está un partido de derecha y es el que le sirve prácticamente en bandeja de plata el municipio de Santo Tomás a la empresa. ¿Qué va a pasar ahora? Recién antier tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, ya empezamos a hablar ya empezamos a escuchar, a leer que quieren cambiar la propiedad de la tierra, ¿verdad?, que quitar eso de la reforma agraria. Pero además se está hablando también de una minería verde. Sí. ¿En qué medida ustedes, dentro de esta mesa que protege personas defensoras de derechos, porque aquí mucha gente va a proteger el medio ambiente, que no se siga dando la minería metálica a cielo abierto y todo lo demás, que además ya fue prohibida por ley? Claro. ¿Cómo están viendo ustedes el panorama, Loida? Sí. Bueno, se instala una nueva asamblea y vemos con preocupación algunos temas que les son de mayor interés. Por ejemplo, una asamblea preocupada por construir un nuevo edificio. Cuando tenemos tanta problemática en el país, que esta asamblea tiene responsabilidad de asumir, de entrar a debatir en un debate serio, abierto y participativo. Nosotros como mesa demandamos hace algunos días en conferencia de prensa
que la asamblea saliente quedó con muchas deudas con respecto a este pueblo. Una diversidad de temas que no legisló, y no obstante sale esa asamblea, entra esta nueva otra y asumimos, esta asamblea tiene una responsabilidad también de legislar en esos temas que quedaron pendientes, porque son temas de país, que lastimosamente la asamblea que salió no los tomó, no los retoma, pero esta nueva asamblea sigue con las mismas responsabilidades. En este momento prácticamente se están instalando todavía, pero ellos ya tienen la responsabilidad desde el momento que ponen un pie en la asamblea, que son acreditados, entran ya a la primera sesión, a la primera reunión, ya tienen una responsabilidad. Hay, por ejemplo, el ejemplo que retomas, que es el de la minería verde, es preocupante porque consideramos que es un engaño para la nación. No existe minería saludable, no existe minería verde. Esperamos, y es parte de las luchas que tenemos también como organizaciones de sociedad civil, que esta asamblea no vaya a entrar en una dinámica de retroceder en los avances que ya se tienen para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos en general. Hay una prohibición de la minería, esperamos que siga así, y esperamos que no avance en temas como este, como el de la minería verde. Nosotros demandamos en esa conferencia de prensa la responsabilidad de esta nueva asamblea en el sentido de, por ejemplo, brindar la iniciativa de ley a esta propuesta que tenemos. Consideramos que en el ambiente político que tenemos en este momento, en el ambiente de inseguridad en el que trabajamos las organizaciones de sociedad civil, es necesario que se inicie ese debate y que se dé iniciativa de ley. Nosotros tenemos esta propuesta, sabemos de que entra a debate cualquier propuesta de ley a la Asamblea Legislativa y ahí la transforman dentro de las negociaciones, dentro de las pláticas que tienen las diferentes fracciones, sabemos que se transforman y por ello nosotros pedimos la iniciativa de ley, pero también pedimos que se aperture la Asamblea Legislativa a la participación ciudadana, a que haya representación de las organizaciones de sociedad civil que estamos proponiendo esta propuesta y reitero, nos parece una propuesta muy completa porque viene del sentir de la población, viene con esas observaciones, todos los elementos que pudieron proporcionar los sectores a los que consultamos, por eso nos parece unos contenidos muy integrales que van en pro de esa defensa integral que esperamos obtener y que obviamente es responsabilidad del Estado y en específico en ese momento de la Asamblea Legislativa. Muy bien, vamos a ir a nuestro primer corte. Queremos enviar saludos. María Silvia Guillén dice, muy buen programa, importante que las personas afectadas hablen. También, bueno, Marcela manda saludos, Carolina Nolasco, León Valladares, Altagracia Rodríguez, vamos Sonia, excelente tu participación, Tito y Mena. Gracias por estar en sintonía de Gen TV, saben que estamos en redes sociales a través de Facebook Live y es importante que nos enteremos de estos temas que nos competen a todas las personas que habitamos este hermoso país. Ya regresamos. Bueno, estamos con Loida Robles, Eduardo García y Sonia Sánchez hablando de esta propuesta de ley que tienen entre manos, una propuesta de ley para protección integral de personas defensoras de derechos. Eduardo, quisiera que nos hablaras un poco sobre cuáles son estos mecanismos, estas acciones que ustedes estarán impulsando para la aprobación de esta ley, de esta propuesta de ley. ¿Cómo va el camino? ¿Les han escuchado?
Cuéntenos cómo va eso. Bueno, el punto de partida, el ideal imaginario debería ser que no habría necesidad de estar promoviendo legislaciones que defiendan y que protejan a quienes defienden los derechos de todos y todas, ¿verdad? El punto de partida sería un país consolidado democráticamente, con un respeto desde el funcionariado y desde el ciudadano hacia la legislación, ¿verdad? Y no sería necesario. Como no es así ese ideario, entonces se tienen que proponer este tipo de leyes precisamente para que no pase lo que pasa con la compañera, ¿verdad? Que cuando defiende el derecho de la mayoría a un medio ambiente sano, viene el poder a través del dinero que va a beneficiar con una notificación a quienes puedan pagar esas viviendas, sacrificando el bienestar de quienes residen ahí y del resto de la ciudadanía, porque el agua es de todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, la primera es siempre sensibilizar, ¿no?, al público en general, a la sociedad en general y especialmente a los funcionarios, que son los más duros de sensibilizar, ¿no? Y luego hacer lobby con ellos, ¿no? El visitarlo, el llegar a sus cubículos, ¿verdad?, a la asamblea, el sensibilizarles. Yo esperaría que no nos salieran con mediocridades como hicieron con la ley de reparación de víctimas, donde quisieron canjearnos la ley de reparación de víctimas a costa de que promoviéramos con ello una ley de sanción y de pena de muerte, ¿no? Es paradójico cuando hoy sectores están promoviendo la pena de muerte a través del aborto, ¿verdad?, diciendo que no es lícito, que no es bueno que se pueda abortar en casos extremos siquiera para proteger la vida de la madre, pero que esperemos a que este niño nazca para que cuando tenga 15, 18 años podamos ejecutarlo, ¿no? Si esos son los conceptos, está difícil que podamos avanzar en esto. Y eso es lo que da precisamente el punto de partida para que defensores, defensoras del bienestar común, de los derechos fundamentales de las personas, desde el derecho a la vida hasta el medio ambiente sano, a la minería no, al agua, etcétera, a una salud, a la educación, pues puedan hacerlo desde un punto en el que no puedan ser agredidos o vulnerados. Claro que no lo va a garantizar. Si la Asamblea Legislativa, que está gobernada por diferentes partidos que promueven precisamente este tipo de libertades y de defensa de derechos, no debería haber inconveniente ninguno en apostarle a una ley que garantizaría todo esto, ¿no? ¿De la Asamblea ya les han llamado para que ustedes expongan el espíritu de la ley? Estamos esperando a que terminara de sentarse la nueva Asamblea. La anterior dejó demasiadas deudas pendientes de cara a otros colectivos, a otras vulneraciones de derechos, y estimamos más conveniente esperar que se situara esta nueva Asamblea para acudir y empezar a pedir citas, ¿no? El lobby va a empezar en los próximos días, va a haber foros también de cara a la ciudadanía, va a haber intercambios con funcionarios públicos, ¿verdad?, que son los primeros que tienen que estar accesibles. Lo que necesitamos es certidumbre jurídica en este país, y eso pasa mucho por el cumplimiento, dando ejemplo desde el funcionariado. Vamos a hablar más adelante de este foro que va a haber el próximo 15 de mayo. Sonia, definitivamente quienes se ponen en la línea de defender derechos, que hay varios derechos que ya nos van a explicar más adelante, se pone en la línea de una conquista para las grandes mayorías, no para grupos económicos o pequeños grupos. Quiero que nos comparta cuál ha sido esta evolución que ustedes han visto en la promoción y en la defensa y en la aplicación de los derechos humanos en el país. Realmente, como estaban diciendo acá los compañeros, ¿verdad?, hay una deuda histórica, ¿verdad?, para la garantía de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres. Prácticamente a las conquistas de las mujeres, o sea, las hemos ganado, ¿verdad?, las hemos hecho, las hemos ganado, no nos han dado nada regalado, y prácticamente nosotras continuamos allí luchando y exigiendo, ¿verdad?, que lo que ya está establecido jurídicamente se cumpla, ¿verdad? Entonces, sí podemos decir que hay un avance, como mujeres hay leyes, ¿verdad?, a favor nuestro, pero realmente falta la aplicación, ¿verdad?, porque no podemos estar, no se puede estar aprobando leyes y no se estén aplicando, ¿verdad?, como es el tema de la ley de prevención, la ley integral para una vida libre de violencia. La tenemos allí y vemos el alza en feminicidio, ¿verdad?, cómo las mujeres nos están matando, ¿verdad?, prácticamente hay un feminicidio diario, ¿verdad?, y hay una ley prácticamente, el que nos damos cuenta, claro, ¿verdad? Entonces, sí creemos de que hay avances en legislación, pero no hay aplicabilidad prácticamente, no hay presupuestos para echar a andar
las leyes. Aunque 1992 marca también un antes y un después, ¿no? Sí. Pero en ese caminar. Sí, igual, o sea, por eso decíamos nosotros, del 92 para acá pueden haber avances, ¿verdad? Hay un reconocimiento de derechos humanos, de garantías, pero no son reales prácticamente, ¿verdad? Porque si no, no estuviéramos sentados aquí luchando por una ley, ¿verdad? Integral para personas defensoras de derechos humanos. Muy bien, quisiera que Loida nos hablara de esta famosa generación de los derechos humanos. Se habla que son 3, que va a haber una 4ª, pero yo quisiera que nos explicara un poco en términos comprensibles hacia dónde debíamos entonces encaminar estos derechos económicos, políticos, sociales, culturales. ¿Cómo está esta definición? Sí, bueno, esa es una definición que se retoma en razón del reconocimiento en el tiempo que se hace de algunos derechos. Algunos autores establecen que es una como definiciones ya superadas, porque los derechos siempre estuvieron. Entonces, ¿por qué un Estado te los tiene que reconocer si siempre los has tenido? Entonces, por ahí van algunos autores que enfocan en ese sentido. Pero tiene que ver más que todo con que en el tiempo se reconocieron por ahí los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, luego la autodeterminación de los pueblos, los derechos ambientales, tiene que ver más con eso, ¿no? Yo creo que ahorita, un poco retomando lo que decía Sonia, definitivamente que el país todavía estamos en una situación en donde, si bien es cierto, ha habido cierto avance, cierto reconocimiento, no ha sido porque el Estado te lo haya dado, ha sido por las conquistas, por las luchas, tanta muerte que ha habido, tantas personas que se han sacrificado por las conquistas que hoy tenemos. Conocemos, por ejemplo, el derecho de las mujeres, toda la lucha que se ha traído desde hace muchos años, y todavía hoy día vemos cómo hay una cantidad de mujeres que siguen siendo asesinadas, y sus asesinatos quedan en impunidad. Una diversidad de situaciones en las que definitivamente han sido la articulación de los sectores, la lucha del pueblo, la que te ha permitido generar ciertas conquistas. Estamos todavía en situaciones similares, en donde reconocemos que ha habido un avance en el sentido del derecho internacional, por ejemplo. El país, se habla mucho ya de las instancias internacionales de reconocimiento y defensa de derechos humanos. Hay acciones también a nivel de país. Por ejemplo, hemos conocido recientemente, a propósito de quienes saludaban, hemos reconocido el nombramiento de la comisionada para los derechos humanos, María Silvia Guillén. Como organizaciones de derechos humanos aplaudimos mucho ese nombramiento. Nos parece que el gobierno se tardó mucho en tomar esa decisión, pero aún con todo y esa tardanza nos parecen acciones positivas. Hay deudas pendientes todavía, aún y cuando hay ese avance en el reconocimiento de los derechos. Tenemos a toda una población LGTBI, mujeres trans, que son asesinadas por crímenes por odio, pero no se maneja así por ninguna instancia, por fiscalía que investiga, deja casos abandonados sin darles el seguimiento debido. Y ese reconocimiento de la población LGTBI no es que el Estado abiertamente te lo dio, sino que ha sido la lucha y la articulación de todas las organizaciones, de toda la población LGTBI, que han luchado fuertemente para tener hoy día los derechos que acá en el país se le están reconociendo y que en otros países ya hace muchos años han sido reconocidos. Entonces, definitivamente que El Salvador todavía está retrasado en el reconocimiento de derechos, de muchos derechos. Ahora, yo quisiera ubicar el tema no solo en El Salvador. Eduardo, eres de España, ¿verdad? Ok. En España se está hablando del caso de La Manada, ¿verdad? Que la violación de una mujer por 5 hombres, en donde como no hubo violencia, no fueron juzgados o no fueron condenados. El caso de Brasil, la defensora de derechos humanos, que dicho sea de paso, defendía también a la comunidad LGBTI. Y no digamos en Europa, ¿verdad?
bueno, España, pero Brasil, pero Argentina, pero Chile, pero México, donde están las muertas de Juárez, las mujeres que el narco mata, feminicidios agravados terribles. ¿De qué manera, Eduardo, El Salvador, digamos, se adelanta, se pone en este tema de legislar para defender, pero también cómo está la situación internacional, que pudieras darnos también un como panorama? Bueno, no hay países exentos de violencia, no existen países que no de alguna forma no transgredan a ciudadanía o no le reconozca la multiplicidad de derechos, ¿verdad? Hay países que reconocen más que otros, ¿verdad? Como hay municipios en El Salvador más seguros que otros, ¿no? Y eso depende mucho de la organización de ese país y del actuar de la sociedad civil, ¿no? Lo cual muchas veces es revictimizante, porque dejamos en manos de precisamente de quienes son vulnerados sus derechos el deber de exigir, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez a lo mismo, no tenemos estados garantistas, estados que de verdad se hagan responsables de cuáles son sus responsabilidades de cara a la ciudadanía, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hablabas de la manada, ¿no? Esos 5 hombres, por llamarlo de alguna forma, han sido condenados por agresión sexual, no le han reconocido la violación sexual, ¿no? Y claro, van a pasar 9 años en cárcel, pero es que violaron sexualmente a una persona, ¿no? Y ahí la discusión está si hubo consentimiento o no hubo consentimiento, resistencia o no resistencia. ¿Cómo se pudo resistir una persona en esa desventaja numérica de personas y de fuerza, ¿no? No es por ahí la cosa, no han garantizado los derechos de la víctima. Y entonces retomo ahora hacia el interior del país, ¿no? El Salvador es un estado que no garantiza el derecho de la víctima, ni siquiera de la que denuncia. La víctima, y a la que se le exige muchas veces que ponga la denuncia para que la policía y la fiscalía pueda investigar, no se le garantiza el mínimo de confidencialidad, el mínimo de anonimato para que pueda regresar a su comunidad después de haber señalado a un delincuente, ¿verdad? Entonces, desde ese punto estamos vulnerando. Desde ¿Qué instrumentos en ese sentido deberían ser los efectivos para hacer esto? Realmente hay mucha legislación y muy rica y muy bien hecha, solo que el funcionario de turno que le toca aplicarla no lo hace con la contundencia y con la mesura que lo debe de hacer. Existen muchas discrecionalidades, ¿no? Por ejemplo, le damos mucho valor a un testigo criteriado si es un delincuente, pero el testimonio de una víctima no pesa igual que un testigo criteriado, ¿no? Y sin embargo es la víctima. Entonces, nos falta mucho en esa parte de investigación científica, pero también en esa parte de sensibilidad humana, de entender el trauma, la situación de la persona, de ver todo como una integralidad, ¿no? Por ejemplo, fue un acierto muy bueno, muy notable, el crear Ciudad Mujer, porque le daba la posibilidad a la mujer de atacar su problema en su integralidad. ¿Con quién dejo los niños si me voy de la casa y quiero abandonar al agresor, verdad? ¿Quién me atiende emocionalmente y quién me atiende físicamente en salud, ¿no? Porque va agredida, va golpeada. No la hacemos dar vuelta por todas las instancias gubernamentales como se hacía antes, ¿no? Pues en esa misma lógica habría que actuar en forma de la legislación, ¿no? Para defensores o para víctimas, ¿no? Y legislar con contundencia para defender a las víctimas, a las que son agredidas, que muchas veces por protestar, por proteger, por defender, terminan siendo víctimas también, ¿verdad? A ver, Sonia es una mujer que tiene una larga trayectoria en los movimientos de mujeres, formada hace años, ¿verdad? Sí, mucho. Nos 2001, conocimos por hace ahí, varios sí. años. En este sentido, y siguiendo el hilo que dice Eduardo, por ejemplo, las mujeres, ¿de qué manera las instituciones del Estado, los operadores de justicia, a una mujer cuando va a denunciar no es o no debiera estar revictimizada cada vez? En la experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, en Santo Tomás, no sé si ha habido casos, supongo, las mujeres han aprendido a orientar a otras mujeres en la defensa de sus derechos ante una agresión, llámese física, llámese psicológica, llámese sexual.
Fíjate que en lo personal, a cada momento estoy acompañando a víctimas, a mujeres víctimas de violencia. En el caso de violencia sexual o agresión sexual, nos toca conocer realmente que hay un marco jurídico que debe de proteger a las mujeres, por ejemplo, el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual en los hospitales. Realmente, para que no la revictimicen, lo que llegamos nosotras es decirles, mire, hay un protocolo, porque en un caso que yo llegué a un hospital con una víctima, me dicen, mire, yo aquí tengo sangrados, aquí tengo amenazas de aborto, aquí tengo apendicitis. Entonces le digo, pero usted conoce el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual. Se me queda viendo y me dice, no, entonces búsquelo. Y ahí dice que la mujer tiene que ser atendida inmediatamente. Entonces, sí nos toca prácticamente concientizar a los que deben de garantizarnos la atención integral. Y lo otro es que creemos que debe de haber una depuración, ¿verdad?, en la PNC, en el órgano judicial. Otra cosa es que deben de atender a las mujeres libres de fundamentalismo religioso, ¿verdad?, porque realmente pesa también, ¿verdad? El machismo pesa en las instituciones, porque nos dicen con otra compañera que llevamos, nos dicen, sí, pero yo no veo sangre. Entonces nos toca decirle, mire, usted sabe que hay violencia psicológica, en la psicológica no hay sangre. Entonces, para llegar a la sangre tuvo que haber pasado la violencia emocional, primero la violencia psicológica, ¿verdad? Entonces, eso, y lo otro es que a la mujer se le critica, ¿verdad? O se le dice, no, pero si usted ya aguantó una vez, ¿por qué se viene a quejar hoy? Entonces, igual, ¿verdad? Entonces sí creemos que debe de haber una depuración, deben de atender libres de fundamentalismo religioso, trabajar todo el enfoque de género prácticamente en las instituciones. Sí creemos que hay instituciones que están haciendo ese ejercicio de concientizar, pero realmente el machismo, la cultura machista pesa en las instituciones. Entonces sí es difícil avanzar en eso y nos toca ir contracorriente, pues, ¿verdad? Y es ahí donde nos exponemos los defensores o los que acompañamos a la víctima a ser agredidos también o agredidas. Muy bien, con esto último que acaba de decir Sonia, yo recuerdo que, bueno, el día de ayer, el Consejo de Ministros y Ministras, ¿verdad? Con el presidente al frente han planteado una estrategia para prevenir feminicidios y violencia hacia las mujeres, y en donde pide a todas las instituciones del gobierno a ponerse en función. Entonces hay que aprovechar estos espacios de manera de esta alerta nacional, de la cual al regresar vamos a profundizar un poquito más, y también a que nos cuenten sobre este foro que van a realizar, esta mesa de defensoras y defensores de derechos humanos el próximo 15 de mayo. Ya regresamos. Bueno, estamos hablando aquí tras de cámara la importancia que tiene de informarnos, de formarnos, de no tener prejuicios religiosos ni otro tipo de prejuicios, para poder realmente tener una ciudadanía responsable y propositiva. Yo quisiera que nos dijera Loida, ¿cuál debería ser el papel de las instituciones del Estado en este momento, pero también de las organizaciones, pero también de la ciudadanía en general, para promover y también garantizar los derechos humanos, y que haya realmente una protección para aquellas personas que tienen como labor, como actividad, esta protección de derechos humanos? Sí. Nosotros consideramos que este debe ser un trabajo articulado entre diversos sectores. No solo un grupo puede empujar para reivindicar derechos
sino que debe de ser un trabajo entre todos los actores que integramos la sociedad. Hay una responsabilidad de la población en su conjunto, de mí como persona, qué hago desde mi casa, en la crianza de los hijos, desde los centros educativos, desde las instituciones del Estado, desde las organizaciones de sociedad civil, la empresa privada tiene una responsabilidad fuerte también, los medios de comunicación generan opinión pública, son una diversidad de actores que deberíamos de articular esfuerzos para tener una sociedad más justa, más equitativa, con respeto y en armonía, pero por hoy no tenemos eso, por hoy tenemos una sociedad convulsionada, con situaciones de agresiones, crímenes, violaciones, irrespetos, violencia. Hay una responsabilidad de parte de todos. Cada uno debemos de poner nuestro compromiso, nuestro empeño para buscar esa sociedad más justa. Hay una responsabilidad mayor de parte de las instituciones del Estado, obviamente, porque es el responsable de la tutela y garantía de los derechos humanos. Entonces, ese Estado debe de estar en aras de proteger a la población, de que no se den situaciones, por ejemplo, de niñez violentada. La responsabilidad mayor la tiene el Estado. Nosotros acá hemos hablado de la responsabilidad que tiene la Asamblea Legislativa, pero obviamente todas las instituciones del Estado tienen responsabilidad de cara a la población. Hay una responsabilidad de parte de las instituciones que conforman el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y así todas las instancias, las municipalidades a nivel local. Todos tenemos una responsabilidad, pero tiene una mayor responsabilidad el Estado. Muy bien. En esa línea, Eduardo García hablaba, Loida, a mí me llama mucho el tema medios de comunicación. Aquí es un medio de comunicación, hay otro montón en existencia. ¿De qué manera este abordaje en el tema de defensa de derechos humanos de los diferentes sectores, como son los medios, debieran también coadyuvar, contribuir a hacer esta línea de respeto? Quizá los medios de comunicación y todo lo que se mueve hoy, naturalmente, por la tecnología en redes sociales, ¿no?, son los entes educadores por autonomacia, ¿no? Lo que se ve en televisión tiene mucha credibilidad. Lo que dice el locutor tiene mucha credibilidad. Lo que dice la periodista tiene mucha credibilidad. Pero si esta persona del periodismo lo hace con una actitud agresiva, condenatoria, discriminatoria, eso permea en la sociedad y genera esa mentalidad de que así es, ¿no? Si cada vez que alguien se tira la doble línea amarilla o se salta un semáforo en rojo, la ciudadanía le señaláramos que eso no es correcto y hubiera una buena sanción, no se repitiera. Pero como lo catalogamos como la viveza, ¿no? El vivo se quitó, se puso en tercera fila. Entonces, mientras tengamos esa forma de ver las cosas, no vamos a tener esa educación para nuestros hijos, ¿verdad? No nos va a permear como sociedad y nos vamos a ver en situaciones donde nos van a abusar nuestros derechos, ¿verdad? Porque de alguna forma lo hemos abusado nosotros con anterioridad. Y el comunicador tiene esa facilidad de llegar adentro del hogar, ¿verdad? Sin pedir permiso se nos cuela en la casa, ¿no? Y tiene toda la facilidad de transmitir. Y lo peor que dice, que las mujeres somos las únicas responsables del machismo. Yo oí una vez en la Radio Nacional, me quería morir. O sea, no es cierto. ¿cómo? No, es que no es cierto. No es cierto. No es cierto. Es el hombre, son los agentes socializadores. Y no es cultural tampoco, es educacional. O sea, cualquier persona en el planeta, en el mundo, dependiendo de la educación y de la autoeducación que se da, ¿verdad? Así es como funciona la persona y no es porque lo traigan los genes o porque sea de tal país o de tal ciudad, es educacional, ¿no? Y nos falta en el buen sentido educación. Bueno, ya me está quedando poco tiempo, pero yo quiero que Sonia nos hable un poco de esta próxima actividad de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos que van a realizar. ¿Cómo están planificando este foro? Amplíenos un poquito. Bueno, es un foro que pretende seguir incidiendo, ¿verdad?, o poniendo en lo público la ley, ¿verdad?, la ley que ha sido trabajada
participativamente y queremos incidir en otras personas que se vuelvan aliados, ¿verdad?, Claro. a la incidencia de esta ley. ¿Han invitado? ¿Es invitación abierta? ¿Cómo está la invitación, Loida, para este foro? Sí, el foro está previsto a desarrollarse en 4 momentos. Un primer momento que iniciará con una conferencia de prensa. Ese lo tenemos previsto para las 7:30 de la mañana. Posteriormente vamos a hacer un espacio de entrevista, conversatorio, en el cual vamos a establecer una persona que va a moderar sobre 3 temáticas principalmente y tiene como propósito dejar en el ambiente cómo está la situación de las y los defensores de derechos humanos desde la perspectiva de ese sector. Va a haber representación de población LGTBI, mujeres y periodistas en esa entrevista. No es que sean los únicos, pero por la cuestión de tiempo decidimos que fuesen esas 3 representaciones las que hubiesen en esa conversación. Ese sería como el segundo momento del foro. Posteriormente vamos a pasar a hacer una presentación breve de lo que es los contenidos de la ley para que la gente que esté en el evento la conozca y se sienta apropiada también de los contenidos, porque parte de esa gente vamos a invitar a los grupos que consultamos también de forma inicial. Y vamos a cerrar con la firma de un marco de entendimiento por parte de todas las organizaciones que, a pesar que ya venimos trabajando, nos articulamos en un grupo de hecho, no de derecho, y tampoco el marco de entendimiento constituye que tengamos una personalidad jurídica o algo relacionado, pero para reafirmar el compromiso que como organizaciones de sociedad civil y como personas independientes que conformamos la mesa, vamos a firmar en este momento. Serían los 4 momentos en que se estaría desarrollando y como ya se dijo anteriormente, va a realizarse el día 15 de mayo. En un hotel capitalino. 30 segundos, Sonia, para que envíes un mensaje a las mujeres. Bueno, que exijamos nuestros derechos que están ya ganados, ¿verdad? Y no hay que retroceder, hay que avanzar. Y hay que denunciar, ¿verdad? Y no hay que dejarnos. Hay que perder el miedo. Claro que sí. Gracias por venir, A ustedes por Sonia, Eduardo y Muchísimas Loida. gracias por el espacio. Muy bien, bueno, si usted no llegó a tiempo a esta entrevista, la puede ver en retransmisión a través de redes sociales y si no, el lunes a las 7 de la mañana aquí, siempre en Gen TV. Les dejamos con Daniel en las noticias y nos vemos el lunes a las 7 de la noche. Gracias por su sintonía.